Buenas noches, estimados amigos y seguidores de Radio Miraflores La Auténtica. Bienvenidos a un nuevo lunes de A Tu Per Tu. Hoy tenemos un programa muy interesante. Contaremos con la presencia de dos entrevistados. El primero es un historiador afroperuano y el segundo es un peruano que nos viene a contar cómo sobrevivió durante la cuarentena y cómo también ayudó a los demás. Vamos a empezar con el historiador Ricardo Aguilar Saavedra. Como ustedes saben, junio ha sido el mes de la cultura afroperuana. Ricardo, bienvenido al programa. Cuéntanos un poco cuáles son los principales aportes de esta cultura al Perú. Hola Eleonora, gracias por la entrevista. Sí, cuando hablamos de junio tenemos que hacer referencia evidentemente al mes de la cultura afroperuana. Es importante destacar que entendemos cultura como todos aquellos aportes en los que hombres y mujeres afroperuanas han colaborado a interpretar y entender la identidad nacional. No se puede entender el Perú sin entender lo afro. Evidentemente los principales aportes estarían en la gastronomía, tan importante para comprender hoy la diversidad cultural. No se puede hablar de comida peruana sin entender la carapulcra, por ejemplo, el chanfainita, cosas tan interesantes que han aportado a nuestra gastronomía. La música, la danza también, los aportes científicos, la literatura, son muchos los aportes de la cultura afroperuana. Súper interesante lo que nos cuentas. Además, me gustaría saber cuáles son los principales personajes afroperuanos que más han destacado. Sí, claro, es importante tener en cuenta una serie de personajes que han aportado a la historia y a la cultura afroperuana, en específico en toda nuestra historia del Perú. Si nos vamos a la época colonial, tenemos que hablar de Martín de Porras, el famoso San Martín, que quizás es el afroperuano más conocido en la historia y más venerado aquí en el Perú. Otro personaje muy importante, menos conocido, pero que nos aporta también el lado científico de la cultura afroperuana, es el médico José Manuel Valdés, que además de ser médico fue literato, fue político, un personaje muy importante en la independencia. Y finalmente quisiera destacar, porque el tiempo es breve, a los hermanos Santa Cruz, Nicomedes y Victoria Santa Cruz, y junto a ello a una serie de músicos importantes también que nos han aportado a entender nuestra cultura. Ricardo, como sabrás, hace unas semanas Alicorp ha decidido cambiar el nombre de una de las marcas más conocidas en el mercado peruano porque la considera racista. ¿Tú qué opinas? Ha sido un caso muy importante quitar la línea negrita de la empresa Alicorp, pero yo creo que hay que entenderlo en un contexto de reconocer que la empresa misma se ha dado cuenta que sus estrategias de marketing, que iniciaron no ahora sino hace 60 años, reforzaban una serie de estereotipos hacia la población afroperuana. Es importante destacar que los afroperuanos no solamente, si bien hay grandes cocineras y grandes músicos, no solamente debemos estar restringidos a ese escenario. Hay muchos otros afroperuanos que se desarrollan en diferentes campos. Y este tipo de estrategias de marketing lo que hacen es encasillar a la población afroperuana. Interesante punto de vista. Y cuéntanos, Ricardo, ¿te has sentido discriminado alguna vez? Mira, yo más que hablar de discriminación, que si me he sentido discriminado, yo creo que en algún momento de la vida todas las personas racializadas hemos pasado por eso. Yo diría que sí me he sentido a veces encasillado o me han querido encasillar en algunos estereotipos sociales. Definitivamente yo soy muy malo jugando al fútbol, pero como soy afroperuano, muchas veces se ha tendido el comentario de que yo por ser malo jugando al fútbol no soy tan negro como otros. Entonces, y así como muchos otros comentarios que tienen una carga racista y que hay que evidenciarlos y hay que juzgarlos como tal en sus diferentes aspectos de la vida, ¿no? Una última pregunta, Ricardo. ¿Tú qué propondrías para lograr una sociedad más justa?
Yo creo que para tener una sociedad más justa tenemos que partir del reconocimiento del otro. Esto es sumamente fundamental si queremos llegar, ahora que estamos a puertas del Bicentenario, a al menos pensar en que es posible tener un Perú más claro y más justo. Evidentemente, este reconocimiento del otro no pasa solamente por conocerlo, sino por reflexionar ¿qué implica reconocer al otro en el sentido del Perú? El Perú no es una sola etnia, ni dos ni tres. El Perú es andino, es afroperuano, es amazónico, es migrante de europeo, es asiático también. Entonces la peruanidad y esta sociedad justa por la que me preguntas tiene que pasar por un conocer, reconocer y reflexionar sobre la diversidad y sobre el otro. Muchísimas gracias, Ricardo Aguilar, por tu intervención. Bueno, ahora seguimos con un joven peruano que, gracias a unos vídeos de cocina donde enseña los principales platos de la rica comida peruana, ha logrado sobrevivir a esta cuarentena, ayudando también a los demás. Pero dejémonos que él mismo nos cuente. Bienvenido, Ricardo Ulloa, a Tu Per Tu. Cuéntanos, ¿cómo te afectó la cuarentena? Bueno, hasta el 15 de marzo trabajé dando clases de cocina para turistas en diferentes estudios de la ciudad, acá en Cusco. Y como te puedes imaginar, la mayoría de negocios cuyo público objetivo son los turistas extranjeros cerraron sus puertas o, en algunos casos, hasta quebraron. La verdad es que la situación está bastante complicada acá, especialmente para las personas que directa o indirectamente trabajan con turismo. No solo en la ciudad de Cusco, es alrededor en otras comunidades o algunos destinos turísticos poco alejados de la ciudad también. Y el problema es que no se sabe cuándo vuelva a venir la gran cantidad de visitantes que solían recorrer la ciudad. Y ahí el problema. ¿Y cómo te las ingeniaste para seguir trabajando? Bueno, mi compañero y yo nos quedamos sin trabajo debido a la situación. Ella es diseñadora gráfica, yo soy cocinero. Así que juntos empezamos este proyecto para hacer videos de cocina peruana a cambio de contribuciones voluntarias. Y así poder tener un ingreso para poder pagar las cuentas. Pero también nació la idea de destinar parte de ese ingreso en poder brindar algo de ayuda a gente que lo necesite, y eso lo ves en las calles todos los días. Cuando pasó todo esto, la gran mayoría de nosotros nos quedamos sin un ingreso fijo y todo cambió repentinamente. Entonces, no pasó mucho tiempo acá para poder ver la desesperación de muchas personas saliendo a las calles, pese a la situación, pese al riesgo de contagiarse y poder enfermarse, para al menos poder llevar algo a su casa. Así que con parte de ese ingreso comencé a cocinar algunas comidas para poder repartir en las calles, a gente sin hogar, a algunos vendedores ambulantes, pero sobre todo ancianos. Si bien no parece mucho, la gente en verdad lo aprecia muchísimo y en algunos casos una comida puede ser de gran ayuda. ¿Quiénes son las personas que más se interesan en tu proyecto? Ya que en los estudios de cocina donde trabajé, casi el 100% de clientes que recibíamos eran extranjeros, decidimos desarrollar este proyecto en inglés para este público extranjero. Entre ellos, la gran mayoría de visitantes eran estadounidenses y europeos. Los norteamericanos son los que más están participando en este proyecto, y de entre los europeos yo diría que serían los alemanes. Y bueno, ya que la comida peruana está siendo cada vez más pedida por gente de todos lados, estamos trabajando en hacer estos videos también en español y con subtítulos para que así todos puedan tener acceso a ellos. Si tienen curiosidad de ver qué trata o ver algunas fotos o videos que estamos haciendo, pueden entrar a nuestro Instagram, se llama cooking_ricardo. ¿Cómo ves la situación de la pandemia en Cusco? Pues la situación en Cusco no es perfecta, obviamente, pero definitivamente las cosas están mucho más tranquilas que en Lima, por lo que puedo ver en las noticias, ¿no? Hace poco leí que en Cusco llegamos a tener aproximadamente 40 fallecidos por el COVID-19, y obviamente no es poca cosa, no es poca gente, pero si lo comparamos con las pérdidas que hubo en Lima, la diferencia es abismal, es muy grande. Acá la gente ya está volviendo a salir poco a poco, sobre todo los fines de semana. Se pueden ver familias paseando, haciendo picnic en parques o en ruinas alrededor de la ciudad.
más restaurantes y más locales ya están abriendo al público. E incluso algunos restaurantes turísticos están ofreciendo distintas opciones para su público local. Así que yo creo que poco a poco las cosas van a volver a la normalidad en la ciudad. Y bueno, mientras tanto a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Ricardo, y felicidades por ser un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos seguido un lunes más de A Tu Per Tu. Nos vemos la siguiente semana. Chao.